Tomás Garza había pasado 20 años aprendiendo cómo acabar con vidas de manera eficiente. Ahora, pasaba sus días tratando de averiguar cómo trenzar el cabello de su hija. La ironía no se le escapaba mientras estaba sentado a la mesa de la cocina, observando a Fernanda, de 8 años, demostrar la técnica adecuada en su muñeca. Sus dedos, una vez entrenados para ensamblar armas en la oscuridad absoluta, torpemente manipulaban las cintas rosas. No, papi, tienes que cruzarlas por encima. No por debajo, dijo Fernanda, con su voz cargada de esa paciencia particular que los niños reservan para sus padres sin remedio. Tomás sonrió. Esta era la vida que había elegido cuando se retiró de las fuerzas especiales hacía 3 años. No más despliegues a lugares que no existían en los mapas. No más semanas de silencio interrumpidas solo por el sonido de su propia respiración a través de un respirador. Solo el desayuno con su hija, entrenar a su equipo de fútbol los fines de semana y la belleza mundana de la vida ordinaria en la zona Esmeralda, en el Estado de México. Su esposa, Carla, entró en la cocina, ya vestida para su trabajo en el hospital privado, donde trabajaba como administradora de enfermería. No olvides la carne asada en casa de mis padres hoy. A las 4. La sonrisa de Tomás se tensó ligeramente. Don Rogelio Domínguez, su suegro, era un ejecutivo de seguros retirado que había hecho su dinero denegando reclamaciones y su reputación dominando cada habitación en la que entraba. El hombre tenía opiniones sobre todo, cómo debería invertir Tomás, qué coche debería conducir, cómo estaba desperdiciando su potencial al no aprovechar su experiencia militar en algún puesto de consultoría de seguridad de alto nivel. Estoy deseando que llegue, mintió Tomás con suavidad. 20 años de operaciones encubiertas le habían enseñado cuándo camuflarse. Sé amable, dijo Carla, besándole la mejilla. Papá solo trata de ayudar. Tiene buenas intenciones. Tomás había escuchado ese estribillo durante los 6 años de su matrimonio. Don Rogelio Domínguez no tenía buenas intenciones. Su intención era controlar, disminuir, establecer dominio. Pero Tomás había aprendido a ignorarlo, a sonreír y a sentir mientras pensaba en el jardín que estaba planeando o en la próxima fiesta de cumpleaños de Fernanda. La carne asada comenzó de manera predecible. Don Rogelio presidía en su amplia terraza, con un vaso sudoroso de tequila añejo en la mano a pesar del calor de la tarde, rodeado por los 2 hermanos de Carla, Diego y Jesús. Quienes se reían de los chistes de su padre con el entusiasmo practicado de hombres que habían aprendido temprano que estar en desacuerdo traía consecuencias. Tomás se encargaba del asador, volteando la carne mientras Fernanda jugaba en el jardín con sus primos. Se había posicionado donde podía vigilarla, un viejo hábito de una vida donde la conciencia situacional significaba supervivencia. Tomás. La voz de Rogelio retumbó en la terraza. Carla me dice que sigues con esas tonterías de milusos. ¿Cuándo vas a usar esos apoyos del ejército y conseguir una maestría? Haz algo de ti mismo. Estoy feliz con lo que estoy haciendo, respondió Tomás con calma. La felicidad no paga la universidad de Fernanda. La felicidad no construye riqueza. Rogelio agitó su tequila. Sabes, podría presentarte a algunas personas, oportunidades reales, pero tienes que quererlo. Tomás hacía tiempo que había dejado de intentar explicar que su pensión militar, combinada con sus ahorros y un ingreso modesto de su negocio de mantenimiento, proporcionaba todo lo que su familia necesitaba. Don Rogelio Domínguez medía el éxito en metros cuadrados y carteras de inversión. No podía comprender a un hombre que se había alejado del poder que alguna vez había ejercido. Papi, ¿puedo tomar jugo? Fernanda apareció a su lado, con la cara enrojecida por el juego. Claro, mi vida. Hay un poco en la hielera junto al abuelo. Vio a Fernanda saltar hacia la terraza, meter la mano en la hielera y sacar una caja de jugo. Lo que sucedió a continuación ocurrió en esa especie de cámara lenta que Tomás había experimentado solo en combate. Fernanda se dio la vuelta, con la caja de jugo en la mano, y chocó con Rogelio, quien había estado gesticulando expansivamente con su tequila. La caja de jugo estalló, rociando líquido naranja sobre los zapatos blancos de Rogelio, costoso cuero italiano del que había estado presumiendo antes. Estúpida escuincla. La mano de Rogelio salió disparada, agarrando el hombro de Fernanda. Tomás ya se estaba moviendo, sus pinzas cayeron al suelo con estrépito.
Rogelio empujó a Fernanda hacia atrás. Ella tropezó y luego el pie de él se levantó, impactando en su estómago con la fuerza de un hombre que alguna vez había jugado fútbol americano en el TEC de Monterrey. Fernanda se desplomó. Tomás cubrió la distancia en segundos, pero Rogelio no había terminado. La pateó de nuevo, con la cara morada de rabia. Arruinaste mis malditos zapatos. ¿Sabes cuánto costaron? La mano de Tomás se cerró sobre el hombro de Rogelio, girándolo. Cada instinto le gritaba que acabara con esta amenaza, que usara la docena de técnicas que conocía para derribar a este hombre donde estaba. En cambio, empujó a Rogelio lejos con la fuerza suficiente para enviarlo tambaleándose hacia una silla de patio. Fernanda. Tomás se arrodilló junto a su hija, que jadeaba, con lágrimas corriendo por su rostro. Bebé, te tengo. Te tengo. La levantó suavemente, evaluando el daño con la misma eficiencia que alguna vez había usado con compañeros heridos en el campo. Su respiración era superficial, rápida, posibles lesiones internas. Tomás, ¿qué demonios? Carla apareció, pero estaba mirando a Rogelio, no a Fernanda. Papá, ¿estás bien? Tomás miró a su esposa con incredulidad. ¿Hablas en serio ahora mismo? Lo empujaste. Podría haberse lastimado. Pateó a tu hija. 2 veces. Ella arruinó sus zapatos. Eran caros. Ella debería saber que no debe correr así. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo de una explosión. Tomás miró a Carla, realmente la miró, y vio algo que se había negado a reconocer durante años. Esta no era la mujer con la que se había casado. O tal vez lo era, y él había estado demasiado ocupado sobreviviendo a los despliegues para notar cuán profunda era la programación de su padre. Nos vamos. Llevó a Fernanda hacia el portón. No te atrevas a darme la espalda. Rogelio había recuperado la compostura, su voz goteaba rabia prepotente. Me pusiste las manos encima en mi propia casa. Estás acabado. ¿Entiendes? Acabado. Tomás no respondió. Ya estaba calculando la ruta más rápida a urgencias, ya repasando la lista de lesiones que podrían resultar de un traumatismo por fuerza contundente en el abdomen de un niño. Carla lo alcanzó en la entrada, con la cara enrojecida. Estás exagerando. Ella está bien. Los niños son resistentes. Sube al coche o no lo hagas. Es tu elección. Tomás abrochó a Fernanda en su asiento elevado, su pequeño cuerpo aún temblando. Carla se subió al asiento del pasajero, con su teléfono ya afuera, enviando mensajes de texto furiosamente. Probablemente a su padre, pensó Tomás, probablemente disculpándose por el comportamiento de su esposo. La doctora de urgencias era una mujer de aspecto cansado de unos 50 años que escuchó la explicación de Tomás con la expresión neutral de alguien que había escuchado cosas peores. Examinó a Fernanda a fondo y luego ordenó un ultrasonido. 2 horas después, la doctora regresó con resultados que hicieron que la sangre de Tomás se helara. Su hija tiene un bazo lacerado y hemorragia interna. Necesitamos ingresarla inmediatamente para observación. Si el sangrado no se detiene por sí solo, necesitará cirugía. ¿Cómo sucedió esto? Los ojos de la doctora eran agudos ahora, la preocupación profesional cambiando a algo más duro. Alguien la pateó en una reunión familiar. ¿Alguien qué? Tomás vaciló. Había aprendido en el ejército que las palabras, una vez dichas a las autoridades, se convertían en munición que podía usarse de formas que no anticipabas. Pero Fernanda yacía en una cama de hospital, pálida y pequeña, y solo había una respuesta que importaba. Mi suegro, Rogelio Domínguez. La doctora asintió lentamente. Estoy obligada por ley a reportar esto al DIF y al Ministerio Público. Un agente querrá hablar con usted. Carla había estado en silencio durante todo el examen, sentada en una silla en la esquina, con su teléfono oscuro por una vez. Ahora se puso de pie. Tomás, ¿puedo hablar contigo afuera? En el pasillo, se volvió hacia él con sorprendente ferocidad. No puedes decirle eso a la policía. ¿Entiendes lo que le harás a esta familia? ¿Lo que yo haré? Tu padre puso a nuestra hija en el hospital.
Fue un accidente. Estaba molesto por sus zapatos. No estaba pensando con claridad. ¿Sabes cuánto significaban para él? Tomás sintió que algo se rompía dentro de él. Algo que se había estado doblando durante años bajo el peso de la disfunción de la familia Domínguez. Sus zapatos significaban más que la seguridad de Fernanda. Eso no es lo que dije. Deja de torcer las cosas. Si sigues adelante con esto, si involucras a la policía, toda mi familia va a... ¿Va a qué? ¿Patearla más fuerte la próxima vez? La cara de Carla se puso blanca. Eso no es justo. ¿Justo? Te quedaste allí y viste cómo lastimaba a nuestra hija, y te preocupa lo que es justo. Un oficial de policía uniformado apareció al final del pasillo, y Tomás supo que la doctora ya había hecho la llamada. La hora siguiente fue un borrón de preguntas, de Tomás repitiendo la misma historia mientras Carla permanecía en silencio. El oficial, un hombre de mediana edad llamado Luis Ayala, tomaba notas con la eficiencia mecánica de alguien llenando papeleo. Entonces, su suegro pateó a su hija porque derramó jugo en sus zapatos. El oficial Ayala repitió, su tono sugiriendo que había escuchado cosas más extrañas, pero no por mucho. 2 veces. Ella ya estaba en el suelo cuando la pateó por segunda vez. Miró a Carla. Señora, ¿fue testigo de esto? Carla miró a Tomás, luego al oficial. El silencio se alargó, y Tomás sintió que el suelo se movía bajo sus pies, los cimientos de su matrimonio desmoronándose en tiempo real. Sucedió muy rápido, dijo Carla finalmente. No estoy segura exactamente de lo que vi. Ayala cerró su libreta. Mire, señor Garza, entiendo que esté molesto, pero este es un asunto familiar. Sin una declaración clara de un testigo, sin evidencia en vídeo, es su palabra contra la de él. Lo mejor que puede hacer es resolver esto dentro de la familia. Tal vez algo de terapia. ¿Resolverlo? Mi hija tiene hemorragia interna. Los niños se caen, se lastiman. A veces los abuelos son demasiado bruscos cuando disciplinan. No es ideal, pero involucrar a la ley. Ayala negó con la cabeza. Eso solo va a empeorar las cosas para todos. Confíe en mí. Tomás vio al oficial alejarse, vio los hombros de Carla relajarse ahora que la amenaza había pasado y sintió una fría claridad asentarse sobre él. La policía no iba a ayudar. El sistema al que había servido, por el que casi murió en 3 ocasiones separadas, acababa de decirle que la agresión a su hija era un asunto familiar. Bien. Sabía cómo manejar las cosas fuera del sistema. Lo había hecho durante 20 años en lugares donde la ley era solo una palabra en un diccionario. Las reglas habían cambiado, pero Tomás Garza siempre había sido bueno adaptándose. Fernanda fue ingresada para observación, los médicos monitoreándola durante la noche. Tomás se sentó junto a su cama, sosteniendo su pequeña mano mientras dormía, sedada contra el dolor. Carla se había ido a casa alrededor de la medianoche, alegando que tenía trabajo por la mañana. En el silencio de la habitación del hospital, Tomás comenzó a planificar. No con rabia, la rabia te hacía descuidado, sino con una precisión metódica que lo había convertido en uno de los operadores más efectivos de su unidad. Don Rogelio Domínguez había pateado a una niña y no enfrentó consecuencias. Lo había hecho porque sabía que podía. Porque el sistema protegía a hombres como él, porque en su mundo, el poder significaba inmunidad. Tomás había pasado 2 décadas aprendiendo cómo eliminar amenazas. Simplemente nunca imaginó que necesitaría usar esas habilidades contra su propia familia. Pero Rogelio Domínguez ya no era familia. Era un objetivo, y Tomás Garza nunca fallaba. A la mañana siguiente, el sangrado de Fernanda se había estabilizado. Los médicos eran cautelosamente optimistas de que la cirugía no sería necesaria, pero necesitaba quedarse en el hospital durante al menos 3 días más. Tomás había llamado a su escuela, arreglado que le enviaran la tarea y tomado todas las decisiones prácticas mientras funcionaba sin dormir y con café frío de hospital. Carla apareció al mediodía con una bolsa de casa. Ropa, el conejo de peluche favorito de Fernanda, algunos libros. También había traído los papeles del divorcio. Creo que necesitamos un tiempo separados, dijo ella, sin mirarlo a los ojos.
Mi padre habló con un abogado. Dice que con tu experiencia militar, la forma en que lo empujaste ayer, puede armar un caso de que eres peligroso. Que Fernanda podría no estar segura contigo. Tomás casi se rió. Lo absurdo era perfecto. Tu padre la puso en el hospital, pero yo soy el peligro. No me estás escuchando. Papá tiene recursos, conexiones. Si presionas esto, si sigues insistiendo en que hizo algo malo, te hará la vida imposible. Se llevará a Fernanda. Se asegurará de que nunca la vuelvas a ver. ¿Es eso una amenaza? Es la realidad. Carla dejó la bolsa. Te amo, Tomás. Lo hago, pero también amo a mi familia. Podemos superar esto, pero solo si lo dejas pasar. Discúlpate con mi padre. Sigue adelante. No. La palabra colgaba entre ellos como un muro. Entonces firma esto. Lo presentaré la próxima semana. Podemos resolver la custodia y tal vez con el tiempo. Carla se apagó, dándose cuenta de lo hueco que sonaba. Tomás tomó los papeles porque era más fácil que discutir. Haré que mi abogado lo revise. Después de que Carla se fue, Tomás se sentó en la silla de visitas y pensó en la posición imposible en la que había sido colocado. Su esposa había elegido a su padre sobre su hija. La policía se había negado a actuar y ahora lo amenazaban con perder a Fernanda por completo si no se alineaba. Era, objetivamente, una manipulación magistral. Don Rogelio Domínguez había pasado toda una vida aprendiendo cómo ganar, cómo usar el dinero y la influencia para remodelar la realidad a sus preferencias. Había pateado a una niña y lo había convertido en una ventaja contra el hombre que lo había presenciado. Pero Rogelio Domínguez nunca se había enfrentado a alguien como Tomás Garza. Esa tarde, mientras Fernanda dormía, Tomás hizo una serie de llamadas telefónicas a viejos amigos. Samuel Sammy López, que había sido su observador en la sierra. Rafael Hernández, que se había retirado y se había dedicado a la investigación privada. Patricio Pato Herrera, que ahora dirigía un gimnasio que atendía a exmilitares y conocía a todos en la comunidad de veteranos. No pidió ayuda. No explicó la situación. Simplemente se reconectó, recordó a la gente que existía, sentó las bases para lo que vendría después. Para cuando Fernanda se despertó pidiendo hielo y su tableta, Tomás tenía un plan. Tomaría una semana, tal vez menos. Y al final, don Rogelio Domínguez entendería que algunos hombres no pueden ser amenazados, no pueden ser comprados y definitivamente no deberían haber puesto las manos sobre su nieta. Fernanda llegó a casa el miércoles, pálida pero mejorando. Los médicos la habían enviado a casa con instrucciones estrictas, nada de actividad física, monitoreo cuidadoso, regreso inmediato si los síntomas empeoraban. Tomás instaló un nido de mantas y almohadas en el sofá de la sala de estar, posicionado donde pudiera verla desde la cocina. Carla se había mudado de regreso a la casa de sus padres. Se había llevado ropa, artículos de tocador y su joyero, pero dejó todo lo demás, un éxodo a medias que sugería que esperaba regresar una vez que Tomás recuperara el sentido y se disculpara con su padre. Tomás pasó la tarde del miércoles cocinando las comidas favoritas de Fernanda, macarrones con queso caseros, galletas con chispas de chocolate, caldo de pollo, pequeños actos de cuidado que se sentían inadecuados contra la enormidad de lo que le habían hecho, pero eran lo que tenía. ¿Papi? Fernanda levantó la vista de la película que le había puesto. ¿Por qué mami ya no vive aquí? La pregunta que había estado temiendo. Tu mamá y yo estamos teniendo algunos problemas de adultos, pero ¿sabes qué? No cambia cuánto te amamos ambos. ¿Es por lo que pasó en casa del abuelo? Tomás se sentó con cuidado en el borde del sofá. ¿Qué recuerdas de eso? Derramé jugo. El abuelo se enojó mucho. Luego me dolió mucho la panza. La voz de Fernanda era pequeña, incierta. Mami dijo que debería tener más cuidado. Que no debería correr tanto. La culpa casual hacia la víctima por parte de su propia esposa hizo que Tomás apretara la mandíbula, pero forzó su voz a mantenerse suave. Fer, escúchame. Lo que pasó no fue tu culpa. Los adultos nunca deben lastimar a los niños, pase lo que pase. ¿Entiendes? Pero arruiné sus zapatos.
Los zapatos no importan más que las personas. Nunca. Ni siquiera zapatos muy, muy caros. Fernanda pareció considerar esto y luego asintió. Está bien, papi. Volvió a su película y Tomás regresó a la cocina, donde abrió su computadora portátil y continuó su investigación. Don Rogelio Domínguez había vivido en la misma casa durante 30 años, una propiedad extensa en Lomas de Chapultepec con caseta y seguridad privada. Jugaba al golf todos los jueves en el Club de Golf Bosque Real, hora de salida a las 2 en punto. Tenía una partida de póker fija con sus compinches de negocios todos los viernes por la noche en su casa. Conducía un Mercedes clase S, negro, con placas personalizadas que decían Domínguez. Todo sobre la vida de don Rogelio Domínguez gritaba rutina, previsibilidad, los patrones cómodos de un hombre que nunca enfrentó consecuencias reales. Tomás había aprendido en las fuerzas especiales que la rutina era una vulnerabilidad. Te hacía legible, explotable. Y la rutina de Rogelio Domínguez estaba a punto de convertirse en su peor enemigo. El jueves por la mañana, Tomás llevó a Fernanda a una cita de seguimiento con su pediatra. La doctora la examinó cuidadosamente, revisó sus signos vitales y declaró que estaba sanando bien. Nada de deportes de contacto o juegos bruscos durante al menos 6 semanas. Deja que el dolor sea tu guía. De camino a casa, Tomás se detuvo en una tienda de deportes Martí. Compró un bate de béisbol, de aluminio, longitud y peso reglamentarios. Nada ilegal en un bate de béisbol. Fernanda solía jugar béisbol infantil antes de pasar al fútbol. Era perfectamente razonable tener uno en la casa, excepto que Tomás Garza no había pensado en béisbol en 20 años. Esa tarde, mientras Fernanda dormía la siesta, Tomás fue al gimnasio que dirigía Pato Herrera. Pato estaba allí, como Tomás sabía que estaría, supervisando una sesión de entrenamiento. Era un hombre grande, 1,9 metros, 100 kilogramos, con el tipo de presencia que provenía de una década en las fuerzas especiales. Garza, lo saludó Pato con un asentimiento. Escuché que llamaste. ¿Quieres volver a entrenar? Ha pasado demasiado tiempo. Nunca es demasiado tiempo. Tienes tiempo ahora. Tomás pasó la siguiente hora trabajando con el costal, familiarizándose de nuevo con la memoria muscular de la violencia. Su cuerpo recordaba, incluso si su vida civil había intentado hacerle olvidar. Velocidad, precisión, poder. Los fundamentos regresaron como respirar. Pato observaba desde el otro lado del gimnasio, sin decir nada. Cuando Tomás terminó, Pato le entregó una toalla. Escuché lo de tu hija. Rafa lo mencionó. Tomás no preguntó cómo lo sabía Rafa. La comunidad de veteranos era unida y las noticias viajaban. Ella está en casa ahora. Bien. Pato hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Si necesitas algo, sabes dónde encontrarme. Lo aprecio. Tomás se duchó, se cambió y condujo a casa para relevar a la vecina que había estado cuidando a Fernanda. Preparó la cena, ayudó a Fernanda con la tarea que su maestra había enviado y le leyó 3 capítulos del libro que estaban leyendo juntos. Y a las 11, después de que Fernanda estuviera dormida y la casa estuviera a oscuras, Tomás salió por la puerta trasera, con el bate de béisbol en la mano. La casa de don Rogelio Domínguez estaba a 40 minutos. Tomás estacionó 3 cuadras más allá frente a una casa que tenía un letrero de "Se vende" en el patio. Había verificado antes, vacía, sin pegatinas de ADT, sin cámaras. Caminó el resto del camino, manteniéndose en las sombras, evitando las farolas con la precisión automática de años de operaciones nocturnas. La casa de los Domínguez tenía cámaras de seguridad, pero Tomás había estudiado los ángulos en línea usando Google Street View y registros catastrales. Había un punto ciego en el lado sur donde un gran árbol bloqueaba la vista. La barda era de hierro forjado de 2,5 metros, pero Tomás la superó con una facilidad que lo sorprendió. 3 años fuera, y su cuerpo aún recordaba cómo moverse. El Mercedes de Rogelio estaba estacionado en la entrada circular. La casa estaba oscura excepto por una luz en lo que Tomás sabía que era el dormitorio principal. Lo suficientemente tarde como para que el servicio se hubiera ido, Rogelio y su esposa Emilia empleaban a un ama de llaves y un jardinero, pero ambos se iban a las 6. Tomás no fue a la puerta principal.
Fue al Mercedes. El bate cayó sobre el parabrisas con un crujido satisfactorio. El vidrio de seguridad se agrietó como una telaraña, pero no se rompió. Tomás lo golpeó una y otra vez, metódico como un redoble de tambor. Luego las ventanas laterales, los faros, el cofre. Trabajó en silencio. Cada impacto controlado con precisión. 20 años le habían enseñado cómo destruir cosas eficientemente. La puerta principal se abrió de golpe. Don Rogelio Domínguez estaba allí en bata de baño, con la cara morada de rabia. ¿Qué __ crees que estás? Se detuvo cuando vio la cara de Tomás en las luces de la entrada. Tú. La voz de Rogelio bajó. Maldito psicópata. Voy a llamar a la policía. Adelante. Tomás dio otro golpe, demoliendo el espejo del pasajero. Diles que estoy respondiendo a un asunto familiar. Les encanta eso. Estás acabado. Haré que te arresten. Yo. Tomás dejó caer el bate y cerró la distancia antes de que Rogelio pudiera terminar la amenaza. Su mano salió disparada, agarrando la bata de Rogelio, acercándolo. Pateaste a mi hija, dijo Tomás en voz baja. Tenía hemorragia interna. Podría haber muerto. Y tú estás preocupado por tu auto. Apenas la toqué. Ella está exagerando. Los niños hacen eso. La desestimación casual, la falta total de remordimiento cristalizó algo en Tomás. Este no era un hombre que hubiera cometido un error. Este era un hombre que creía que tenía derecho a lastimar a la gente sin consecuencias. Tomás lo soltó, empujándolo hacia la puerta. Así es como se siente apenas tocar. Recuerda eso. Recogió el bate y se alejó de regreso a las sombras. Detrás de él, escuchó a Rogelio gritando amenazas, promesas de demandas y arrestos y venganza. Tomás no miró atrás. Para cuando Rogelio llamó a la policía, y Tomás estaba seguro de que lo haría, Tomás estaba en casa. El bate limpio y guardado en el garaje, su ropa en la lavadora, su coartada hermética. Se había detenido en un superama de 24 horas en el camino de regreso, compró leche y pan, guardó el ticket. Necesitaba provisiones para Fernanda, no podía dormir, fue de compras. Perfectamente razonable. La policía apareció a las 7 de la mañana siguiente. El oficial Ayala de nuevo, luciendo cansado y molesto. Señor Garza, el vehículo de su suegro fue vandalizado anoche. ¿No sabría nada sobre eso? No. ¿Por qué lo sabría? Él dice que usted lo hizo. Dice que lo amenazó. ¿Presentó una denuncia sobre que lo amenacé? Ayala vaciló. Bueno, no, pero supongo que es su palabra contra la mía. Asunto familiar, ¿verdad? Los ojos del oficial se entrecerraron. Señor Garza, entiendo que esté enojado por lo que le pasó a su hija, pero tomar la justicia en sus propias manos. Fui de compras a las 11:30 anoche. El superama de Lomas Verdes. Tengo el ticket y estoy seguro de que tienen cámaras de seguridad. Ayala parecía querer decir más, pero legalmente no había nada que perseguir. La sospecha no era evidencia. Manténgase alejado de don Rogelio Domínguez. Eso no es una sugerencia. Encantado de hacerlo, siempre y cuando él se mantenga alejado de mi hija. Después de que el oficial se fue, Tomás le preparó el desayuno a Fernanda y revisó las noticias en su teléfono. Nada sobre vandalismo, lo que significaba que Rogelio no había ido a los medios. Bien. El hombre todavía pensaba que podía manejar esto en silencio, usar su influencia para hacer que Tomás obedeciera. No tenía idea de lo que venía. El viernes trajo flores. Un ramo masivo entregado en la casa con una tarjeta que decía, Tomás, tenemos que hablar. ¿Rogelio? Tomás las tiró a la basura. El viernes por la noche era la partida de póker de Rogelio, su tradición sagrada con 5 compinches del mundo de los negocios. Jugaban en el estudio de Rogelio, bebían whisky caro y se felicitaban por su éxito. Tomás sabía esto porque Carla se había quejado de ello durante años,
como su padre priorizaba las cartas sobre los eventos familiares, como su madre tenía que andar de puntillas por la casa esas noches. A las 9, Tomás llamó a la línea de denuncias anónimas de la CDMX e informó de una perturbación por ruido en la dirección de Rogelio. Música alta, posible fiesta, muchos autos. A las 9:30, llamó de nuevo, esta vez informando del olor a marihuana proveniente de la propiedad. A las 10, hizo una tercera llamada, alegando que había visto a alguien salir tambaleándose de la casa y subirse a un auto, posiblemente borracho. 3 llamadas desde 3 teléfonos desechables diferentes que había comprado esa tarde. La policía respondió a la tercera llamada. Tomás sabía esto porque Rafa tenía amigos en la fiscalía que lo mantenían informado. 6 oficiales aparecieron para investigar, encontraron la partida de póker de Rogelio, les hicieron la prueba de alcoholemia a todos al salir. 2 de los amigos de Rogelio soplaron por encima del límite legal y fueron detenidos en el acto. Rogelio llamó a Carla a medianoche gritando. Tomás sabía esto porque el teléfono de Fernanda, todavía en el plan familiar, captó el lado de la conversación de Carla cuando ella lo llamó inmediatamente después. ¿Qué demonios te pasa? La voz de Carla era chillona por el pánico. La policía vino a casa de mi padre, se llevaron a sus amigos. Él piensa que tú hiciste esto. ¿Cómo haría yo que la policía apareciera en su casa? No juegues conmigo, Tomás. Su auto, ahora esto. ¿Su auto fue vandalizado? Eso es terrible. Tal vez tiene enemigos de todas esas reclamaciones de seguros que negó. Esto es serio. Él te va a destruir. Pateó a nuestra hija lo suficientemente fuerte como para causar hemorragia interna. Carla, apenas estoy empezando. Colgó antes de que ella pudiera responder. El sábado por la mañana, Tomás llevó a Fernanda a la fiesta de cumpleaños de su mejor amiga. Gestionó cuidadosamente 2 horas donde Fernanda pudiera sentarse y ver películas mientras otros niños jugaban juegos activos. La madre de su amiga, Juana Méndez, llevó a Tomás aparte. Escuché lo que pasó en la carne asada. Fernanda le contó a Mariana. La expresión de Juana era comprensiva pero firme. Conozco a don Rogelio Domínguez. Mi hermana trabajó para él hace años. Es un prepotente. Si necesitas testigos de carácter o algo para el juzgado, házmelo saber. Tomás archivó esa información. Las paredes se cerraban sobre Rogelio, las consecuencias sociales aumentaban. Bien. El sábado por la tarde, mientras Fernanda estaba absorta en un nuevo rompecabezas, Tomás hizo un viaje al club de campo de Rogelio. Llevaba pantalones caqui y una camisa polo, atuendo anónimo de club de campo. Entró como si perteneciera, asintió al barman y se instaló en una mesa en la terraza con una vista clara del campo de golf. Rogelio estaba en los últimos 9 hoyos, riéndose con su grupo de 4. Su auto de reemplazo, un sedán de alquiler que parecía dolorosamente ordinario, estaba estacionado en el lote, y Tomás sintió una pequeña satisfacción al haberle quitado incluso ese pequeño símbolo de estatus. Tomás no se acercó. Simplemente se sentó, visible, observando. Dejó que Rogelio lo viera. Dejó que se sintiera observado, cazado. A Rogelio le tomó 3 hoyos darse cuenta. Tomás vio el momento en que lo reconoció, vio el swing de Rogelio fallar, la pelota cortándose hacia la hierba alta. Rogelio dijo algo a sus compañeros de juego, luego comenzó a marchar hacia la casa club. Tomás se fue antes de que Rogelio pudiera alcanzarlo, desapareciendo en el estacionamiento. Había dejado claro su punto. El sábado por la noche, Diego y Jesús Domínguez vinieron a su casa. Tomás los había estado esperando. Don Rogelio Domínguez era un hombre que creía en las demostraciones de fuerza, y sus hijos eran los instrumentos contundentes que usaba cuando la sutileza fallaba. Llegaron a las 3 de la mañana. Camionetas con motores rugientes lo suficientemente fuertes como para despertar al vecindario. Tomás los escuchó detenerse, escuchó el portazo. Fernanda estaba en casa de Juana Méndez para quedarse a dormir. Tomás lo había arreglado esa tarde, sabiendo que esto venía. Los hermanos Domínguez llegaron a la puerta principal con armas. Tomás podía verlos a través de la ventana. Diego llevaba una escuadra abiertamente, Jesús con lo que parecía un rifle de caza. No tocaron.
Patearon la puerta, el marco se astilló por una bota que pesaba más de 100 kilos más la fuerza de un hombre que había jugado en la línea ofensiva en la prepa. Tomás estaba listo. Había estado listo desde el jueves, desde el momento en que decidió que don Rogelio Domínguez necesitaba entender las consecuencias. La casa estaba preparada. Luces apagadas, muebles reposicionados, cada ángulo calculado. Diego entró primero, apuntando con el arma. Garza, sal aquí. Hora de hablar como hombres. Tomás lo golpeó desde un lado, emergiendo de la sombra de la escalera. Un golpe preciso en la muñeca que envió el arma girando, seguido de un rodillazo en el plexo solar que dobló a Diego por la mitad. Jesús estaba girando el rifle, pero era lento. Lento como un civil, lento por falta de entrenamiento. Tomás cerró la distancia antes de que Jesús pudiera apuntar, entró en el alcance efectivo del rifle y clavó un codo en la mandíbula de Jesús. El rifle cayó al suelo con estrépito. Jesús lanzó un golpe salvaje, un volado con todo su peso detrás. Tomás lo esquivó, contraatacó con una combinación que su cuerpo recordaba de 1000 sesiones de entrenamiento. Riñón, hígado, sien. Jesús cayó. Diego se estaba recuperando, tratando de alcanzar la pistola. Tomás la pateó lejos, luego agarró a Diego por el cuello y lo empujó de cara contra la pared. No lo suficientemente fuerte como para causar daño permanente. Solo lo suficientemente fuerte para dejar claro el punto. Tu padre pateó a mi hija de 8 años, dijo Tomás en voz baja. 2 veces. Le rompió el bazo. Casi muere. Tu guión bajo lo tocaste. Rompiste su auto. Tomás lo estrelló contra la pared de nuevo. Y ustedes trajeron armas a mi casa a las 3 de la mañana. ¿Qué creen que pasa después? Jesús estaba tratando de levantarse, con sangre saliendo de su nariz. Tomás soltó a Diego y se volvió para enfrentarlos a ambos. Esto es lo que va a pasar. Se van a largar. Le van a decir a su padre que no estoy intimidado. Y si alguien de su familia se acerca a mi hija de nuevo, lo que pasó aquí esta noche parecerá una conversación amistosa. Haremos que te arresten, logró decir Jesús a través de su nariz rota. ¿Por qué? Irrumpieron en mi casa con armas. Me defendí. Tomás recogió el arma de Diego, expulsó el cargador, despejó la recámara y puso ambas piezas sobre la repisa. Tengo cámaras de seguridad. Han estado grabando desde que llegaron. La defensa propia es legal. Era un farol. Tomás no tenía cámaras, pero los hermanos Domínguez no lo sabían. Se miraron el uno al otro, la bravuconería drenándose mientras la realidad se asentaba. Habían sido enviados a intimidar a un ex fuerza especial, y había salido exactamente tan mal como cualquiera con sentido común habría predicho. Lárguense, dijo Tomás. Se fueron, Jesús apoyándose en Diego. Ambos golpeados y sangrando. Tomás los vio alejarse, luego examinó el daño en su puerta principal. Necesitaría reemplazo, pero eso estaba bien. Podía hacerlo él mismo. Al amanecer, como había prometido, los hermanos Domínguez entendieron su error. El domingo fue tranquilo. Demasiado tranquilo. Tomás pasó el día reparando su puerta principal, instalando un nuevo marco y cerrojo, mientras Fernanda ayudaba pasándole herramientas. Ella no preguntó sobre el daño, y él no ofreció una explicación. Tenía 8 años. No necesitaba saber sobre visitas de medianoche con armas. Carla llamó al mediodía. ¿Estás loco? Diego y Jesús aparecieron en urgencias. La nariz de Jesús está rota. Dijeron que los atacaste. Irrumpieron en mi casa a las 3 de la mañana con armas. Estaban tratando de hablar contigo con armas, Carla. ¿Armas de fuego cargadas? ¿En nuestra casa? El silencio en el otro extremo se alargó. Tomás casi podía escucharla recalculando, tratando de encontrar un ángulo que hiciera aceptable el comportamiento de su familia. Mi padre quiere reunirse, dijo ella finalmente. Terreno neutral. Solo tú y él. Mañana a las 10, en el Parque La Mexicana. No. Tomás, por favor.
Tenemos que resolver esto antes de que empeore. Empeoró cuando pateó a Fernanda. Todo desde entonces ha sido solo respuesta. Quiere disculparse. Tomás casi se rió. Don Rogelio Domínguez no se disculpa. Hace tratos. ¿Qué está ofreciendo? Carla vaciló. Y Tomás supo que había adivinado correctamente. Pagará las facturas médicas de Fernanda. Todas. Y establecerá un fideicomiso para ella. 2 millones de pesos. Dinero para callarme. Es un gesto. Está tratando de hacer las cosas bien. Puede hacer las cosas bien entregándose al Ministerio Público y admitiendo lo que hizo. Sabes que eso no va a suceder. Entonces no tenemos nada de qué hablar. Tomás colgó y miró a Fernanda, que estaba coloreando en la mesa de la cocina. Sus movimientos aún cuidadosos, protectores de su abdomen en curación. 2 millones de pesos era mucho dinero. Podría pagar una universidad de primer nivel como la Ibero o el TEC, darle oportunidades. Pero venía con un precio, enseñarle que la violencia podía excusarse con dinero, que las personas poderosas no enfrentaban consecuencias. No hay trato. El lunes por la mañana trajo un visitante inesperado. Rafael Hernández apareció a las 8 llevando café y una carpeta manila. Tengo algo que necesitas ver. Se sentaron en la cocina mientras Fernanda veía dibujos animados en la sala de estar. Rafa abrió una carpeta y desplegó una serie de fotografías y documentos. Don Rogelio Domínguez no está tan limpio como pretende, dijo Rafa. Hice algunas averiguaciones. Resulta que hace 15 años, hubo un incidente en su compañía. Una secretaria presentó una queja alegando que Rogelio la había empujado durante una discusión. Se resolvió fuera de los tribunales. Acuerdo de confidencialidad, todo el asunto enterrado. Tomás estudió los documentos. ¿Estás seguro de esto? Tengo los registros. Sellados pero no desaparecidos. Y hay más. Rafa sacó otra hoja. Hace 2 años, el club de campo lo suspendió durante un mes después de que se peleara con otro socio. Los testigos dicen que Rogelio le lanzó un palo de golf a la cabeza del tipo. El club lo suprimió para evitar publicidad. Tiene un patrón. Temperamento violento, sentido de derecho y suficiente dinero para hacer desaparecer los problemas. Rafa se reclinó. El tipo con el que estás tratando no es solo un cabrón. Es peligroso, y cree que es intocable. Ya no. Rafa sonrió, pero no llegó a sus ojos. Tienes que tener cuidado, Tomás. Va a escalar. Los hombres así siempre lo hacen. Déjalo. Después de que Rafa se fue, Tomás se sentó a la mesa de la cocina y pensó en lo que vendría después. Dañó el auto de Rogelio, interrumpió su partida de póker, golpeó a sus hijos. Escaladas calculadas diseñadas para despojar a Rogelio de su sentido de control. Pero Rafa tenía razón. Rogelio escalaría. La pregunta era, ¿cómo y cuándo? La respuesta llegó el martes por la tarde. Tomás estaba en el súper con Fernanda navegando por el pasillo de frutas cuando sonó su teléfono. Número desconocido. Respondió con cautela. Señor Garza, soy Melina Fuentes del DIF. Necesito hablar con usted sobre su hija, Fernanda. Tomás sintió que su estómago caía. ¿Qué pasa con ella? Hemos recibido una denuncia alegando que Fernanda vive en un entorno inseguro. Específicamente, que su hogar estuvo involucrado recientemente en un incidente violento y que usted puede estar participando en un comportamiento peligroso que pone a su hija en riesgo. Rogelio. Esta era la jugada de Rogelio. Usar el sistema que Tomás ya había aprendido que no lo ayudaría. Convertirlo en un arma. Mi casa fue asaltada por 2 hombres con armas, dijo Tomás con cuidado. Me defendí y llamé a la policía. Tengo la denuncia. Entiendo. Sin embargo, todavía necesitamos realizar una visita domiciliaria y entrevistar a Fernanda. Es el procedimiento estándar. ¿Le funcionaría mañana a las 10? Por supuesto. Tomás colgó y miró a Fernanda,
que sostenía una bolsa de manzanas, ajena a la amenaza que su abuelo acababa de desatar. El DIF podría llevársela, no permanentemente, probablemente, pero podrían colocarla en un albergue durante una investigación. Rogelio había encontrado la única arma contra la que Tomás no podía defenderse con entrenamiento o experiencia, el sistema. Melina Fuentes llegó a las 10 en punto. Una mujer compacta de unos 40 años con ojos agudos y un maletín desgastado. Tomás había pasado la noche anterior limpiando la casa, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Refrigerador lleno, sábanas limpias, la habitación de Fernanda organizada y segura. Melina realizó una inspección minuciosa. Revisó las instalaciones de gas, miró en el botiquín, examinó la puerta principal reparada. Luego se sentó con Fernanda en la sala de estar mientras Tomás esperaba en la cocina, con el corazón latiendo con fuerza. La entrevista duró 20 minutos. Cuando Melina salió, su expresión era neutral, profesional, imposible de leer. Señor Garza, necesito preguntarle directamente, ¿alguna vez ha golpeado a su hija? Nunca. Ni una sola vez. En el incidente en la casa de su suegro, Rogelio Domínguez pateó a Fernanda 2 veces en el abdomen. Ella tuvo un bazo lacerado. Tengo informes médicos, declaraciones, todo. Melina tomó notas. ¿En el asalto? Tomás le entregó el acta que había levantado después de que los hermanos Domínguez se fueran. 2 hombres armados derribaron mi puerta a las 3 de la mañana. Me defendí. Se fueron. Llamé a la policía. ¿Por qué cree que alguien presentó una denuncia sobre su crianza? Porque me negué a dejar que la agresión a Fernanda quedara impune. Melina lo estudió por un largo momento. Su hija parece sana, bien adaptada y segura. Su casa está limpia y mantenida adecuadamente. No veo evidencia de las preocupaciones planteadas en la denuncia. Tomás sintió que algo de la tensión dejaba sus hombros. Entonces, ¿esto terminó? Presentaré mi informe. Sin embargo, señor Garza, voy a ser directa con usted. Alguien con recursos quería que yo estuviera aquí. Esta denuncia fue detallada, específica y diseñada para levantar banderas rojas de que es probable que alguien lo intente de nuevo. Mi suegro. No puedo comentar sobre eso, pero puedo decirle que el DIF toma en serio todas las denuncias, incluso las que parecen presentarse de mala fe. Si llegan más denuncias, tendremos que investigar cada una. Puede significar múltiples visitas domiciliarias, múltiples entrevistas con Fernanda. Es disruptivo y estresante. ¿Qué puedo hacer? Documente todo. Mantenga registros y considere si hay una manera de resolver el conflicto subyacente antes de que escale más. Después de que Melina se fue, Tomás se sentó en el sofá y miró a la nada. Rogelio había encontrado su punto de presión. La denuncia al DIF era solo el comienzo. Podría presentar quejas por ruido, reportar negligencia infantil, afirmar que Fernanda no asistía a la escuela adecuadamente, muerte por 1000 trámites burocráticos, cada uno requiriendo que Tomás se defendiera, cada uno poniendo a Fernanda bajo escrutinio. Era elegante de una manera sociópata. Rogelio no podía vencer a Tomás físicamente, así que estaba usando el sistema para desgastarlo. Tomás necesitaba cambiar el tablero de juego. Esa tarde, llamó a Pato Herrera. Necesito un favor. Pídelo. ¿Recuerdas a esa reportera que conoces, la que hizo la historia sobre los veteranos en situación de calle? Estela Bustos. Es buena gente. ¿Puedes darme su número? Estela Bustos acordó reunirse con él en una cafetería de la Roma el miércoles por la mañana. Tenía unos 30 años, con los dedos manchados de tinta y el tipo de mirada directa que sugería que había escuchado todas las excusas y mentiras que el mundo tenía para ofrecer. Tomás le contó todo. La carne asada, la lesión de Fernanda, la respuesta policial, las escaladas de Rogelio, la denuncia al DIF. Le mostró expedientes médicos, informes policiales, fotografías de su puerta principal destruida. No se guardó nada. Esta es una gran historia, dijo Estela cuando él terminó. Pero necesito preguntar, ¿por qué venir a mí? ¿Por qué no manejar esto en privado? Porque don Rogelio Domínguez cree que puede usar el sistema en mi contra.
Necesito que el público vea lo que es. Entiendes que una vez que esta historia se haga pública, no hay vuelta atrás. Tu vida se volverá muy complicada. Ya es complicada. Estela lo estudió, luego asintió. Necesitaré verificar todo. Entrevistar testigos. Obtener declaraciones oficiales. Si esto se comprueba de la manera que dices, la publicaré. Pero Garza, asegúrate. Esto es guerra total. Estoy seguro. Tomás salió de la cafetería sintiéndose más ligero. Había comenzado esto queriendo justicia simple, Rogelio responsable, Fernanda protegida. Pero Rogelio había escalado hasta el punto donde las soluciones simples no eran posibles. Bien. Tomás escalaría también. La historia se publicó el domingo por la mañana. Primera plana de la sección local. Exfuerza Especial de la Marina dice que la policía ignoró asalto infantil. Familia influyente toma represalias con amenazas legales. Estela había hecho su tarea. Había entrevistado a Juana Méndez y a otros 3 padres que confirmaron la reputación de agresión de Rogelio. Había obtenido declaraciones de la secretaria que Rogelio había empujado hace 15 años, quien estaba dispuesta a romper su acuerdo de confidencialidad ahora que alguien más había hecho público el tema. Incluso había localizado al socio del club de campo que Rogelio había atacado, quien confirmó el incidente. La historia pintaba una imagen de un hombre con un patrón de violencia, protegido por dinero e influencia, que finalmente había ido demasiado lejos y atacado a su propia nieta. Mencionaba el servicio militar de Tomás, la hospitalización de Fernanda, la decisión de la fiscalía de no presentar cargos. Citaba al oficial Ayala diciendo asunto familiar y dejaba que los lectores sacaran sus propias conclusiones. Para el lunes por la mañana, la historia había sido recogida por los noticieros nacionales. Para el martes, todo mundo hablaba de ello. El teléfono de Tomás sonaba constantemente, reporteros, programas de radio, grupos de derechos humanos. Rechazó la mayoría de ellos, pero aceptó 3, una entrevista de noticias locales, un segmento en un noticiero matutino nacional y un podcast que se centraba en la impunidad en México. Contó la misma historia cada vez, tranquilo y objetivo. Nunca levantó la voz, nunca exageró. Simplemente expuso lo que había sucedido y dejó que los hechos hablaran. Don Rogelio Domínguez trató de responder. Emitió un comunicado a través de su abogado alegando que las acusaciones eran falsas, que Fernanda se había caído, que Tomás era un exmilitar resentido con problemas de ira. Nadie le creyó. El club de campo suspendió su membresía pendiente de una investigación. Su compañía de seguros lo puso en suspensión administrativa de su trabajo de consultoría. 3 medios de comunicación diferentes publicaron historias sobre su acuerdo con la secretaria, con citas de su entrevista. Las redes sociales lo destruyeron. Rogelio Domínguez es un monstruo fue tendencia durante 2 días. La gente desenterró las viejas prácticas de su empresa, las reclamaciones que negó, las familias que había lastimado. En el Tribunal de la Opinión Pública, don Rogelio Domínguez estaba acabado. El jueves por la noche, Carla llamó. Estaba llorando. ¿Estás feliz ahora? Mi padre no puede salir de su casa. La gente está protestando afuera. Le tiran huevos a su auto. Mi madre tuvo que irse a un hotel porque no puede manejar el estrés. Pateó a Fernanda. Lo sé. La admisión estalló de ella como una presa rompiéndose. Sé que lo hizo, y lo odio por eso, pero Tomás, sigue siendo mi padre. Lo has destruido. Él se destruyó a sí mismo. Yo solo dije la verdad. ¿La verdad? Fuiste a los medios. Hiciste esto público. ¿Sabes lo que le está haciendo esto a toda mi familia? Diego perdió su trabajo. La esposa de Jesús lo dejó. Todos estamos sufriendo porque no pudiste dejarlo pasar. ¿Dejarlo pasar? Carla, pateó a nuestra hija lo suficientemente fuerte como para romperle el bazo, y tú te quedaste allí y miraste. El silencio que siguió fue devastador. Carla no lo negó. No se defendió. Lo siento, susurró finalmente. Debería haberla protegido. Debería haber. Sí, deberías haberlo hecho.
Tomás colgó. No sintió satisfacción, ni victoria, solo agotamiento. El viernes por la tarde, don Rogelio Domínguez apareció en la casa de Tomás. Se veía terrible, sin afeitar, ropa arrugada, su habitual presencia de mando reducida a algo más pequeño, roto. Necesito que hagas que pare, dijo Rogelio. Su voz se quebró. Por favor. Diles que me disculpé. Diles que fue un error. Haré cualquier cosa. Tomás se paró en su puerta mirando al hombre que había causado todo esto. Un matón abatido, finalmente enfrentando consecuencias. No, dijo Tomás. Mi vida está arruinada. Mi carrera, mi reputación, todo. Te lo has llevado todo. Te lo llevaste tú mismo cuando lastimaste a Fernanda. Ella está bien. El médico dijo que se recuperará por completo. Tiene 8 años, y su abuelo la pateó hasta que se le rompió el bazo. Físicamente está bien, pero ¿crees que no va a llevar eso consigo? ¿Crees que va a olvidar? La cara de Rogelio se arrugó. Lo siento. Que Dios me ayude. Lo siento. Estaba borracho. Estaba enojado. No estaba pensando. Has tenido 2 semanas para disculparte. En cambio, me amenazaste. Enviaste a tus hijos con armas. Trataste de que el DIF se llevara a mi hija. Solo te arrepientes ahora porque estás enfrentando consecuencias. ¿Qué quieres? ¿Dinero? Pagaré lo que sea que. No quiero tu dinero. Quiero que te entregues a la policía. Admite lo que hiciste. Enfrenta cargos penales. Rogelio lo miró fijamente. Sabes que no puedo hacer eso. Entonces hemos terminado aquí. Tomás cerró la puerta. Detrás de ella, escuchó a Rogelio sollozando, suplicando, negociando con el aire vacío. Tomás regresó a la sala de estar donde Fernanda estaba leyendo un libro, segura y sanando. Había ganado. No de la manera que había querido, no con Rogelio en prisión, no con justicia oficial, sino de la manera que importaba. Don Rogelio Domínguez estaba arruinado. Su reputación destruida, su familia fracturada, su vida cómoda destrozada. Enfrentaría consecuencias sociales por el resto de su vida. Sería recordado no como un hombre de negocios exitoso, sino como el hombre que pateó a su nieta. No era perfecto, pero era suficiente. 3 meses después, Tomás y Fernanda se mudaron a una casa más pequeña en un vecindario diferente. Carla había solicitado el divorcio y Tomás no lo había impugnado. Habían resuelto la custodia. Fernanda se quedaría con Tomás principalmente, con visitas supervisadas para Carla. El juez había estado de acuerdo después de revisar la evidencia, incluida la admisión de Carla de que había presenciado el asalto y no había hecho nada. Don Rogelio Domínguez nunca enfrentó cargos penales. El fiscal había revisado el caso, pero finalmente decidió que el tiempo transcurrido, la falta de evidencia en vídeo y la reputación destruida de Rogelio hacían que el proceso fuera poco probable de tener éxito. Fue una decisión práctica, legalmente sólida y completamente insatisfactoria. Pero Tomás había aprendido que la justicia existía en muchas formas. Sami López y Rafa Hernández ayudaron a Tomás a mudarse, llevando cajas, mientras Fernanda los dirigía con la seriedad de un general desplegando tropas. Pato apareció con pizzas y cervezas, y pasaron la noche en la nueva casa de Tomás, intercambiando historias y fingiendo que el mundo era más simple de lo que era. Lo hiciste bien, dijo Sami en voz baja. Protegiste a tu hija. Eso es lo que importa. Tomás asintió. Había pasado 20 años aprendiendo a pelear, pero la batalla más difícil había sido la que se libró sin armas en salas de estar, ministerios públicos y el tribunal de la opinión pública. La había ganado no con violencia, aunque eso había jugado su parte, sino con paciencia, estrategia y el simple acto de negarse a retroceder. Fernanda prosperó en la nueva casa. Su bazo sanó por completo y, en 6 meses, volvió al fútbol, a correr y a jugar sin miedo. Vio a una terapeuta que se especializaba en trauma infantil, y lentamente, las pesadillas sobre la carne asada se desvanecieron. Carla trató de reconstruir su relación con Fernanda, presentándose a las visitas a tiempo,
trayendo regalos considerados, haciendo esfuerzos reales. Tomás no se lo puso fácil, pero tampoco se lo hizo imposible. Fernanda merecía una madre, incluso una defectuosa. Don Rogelio Domínguez se mudó a Miami. Tomás escuchó a través de rumores que había vendido su casa, se había jubilado anticipadamente y había dejado el país por completo, huyendo de las consecuencias, construyendo una nueva vida en algún lugar donde la gente no conociera su historia. Tomás pensó en perseguirlo, en asegurarse de que la vergüenza lo siguiera. Pero al final, lo dejó ir. Rogelio Domínguez cargaría con lo que había hecho por el resto de su vida. Ese era castigo suficiente. Un sábado por la mañana en junio, casi 6 meses después de la carne asada, Tomás se sentó en su nueva terraza viendo a Fernanda jugar en el jardín. Se estaba enseñando a sí misma a hacer volteretas, su cuerpo moviéndose con la resistencia de la infancia, su risa brillante y despreocupada. Su teléfono sonó. Carla. Hola, dijo ella. Solo quería decir que Fernanda parece feliz. Realmente feliz. Estás haciendo un buen trabajo. Gracias. Lo siento, Tomás. Por todo. Por no protegerla, por elegir a mi familia sobre la nuestra, por todo. Tomás miró a Fernanda, segura y entera, y sintió que algo de la ira que había llevado durante meses comenzaba a aflojarse. Aprecio que digas eso. ¿Crees que algún día podríamos ser amigos? No volver a estar juntos. Sé que eso no va a pasar, pero ¿amigos? ¿Por Fernanda? Tal vez. Tomará tiempo. Lo entiendo. Después de colgar, Tomás se quedó en la terraza, el café enfriándose en su mano, el sol cálido en su rostro. Pensó en el hombre que había sido hace 6 meses, el Milusos que había pasado sus días evitando su pasado, fingiendo que era algo más de lo que las fuerzas especiales habían hecho de él. Ese hombre se había ido. Esta nueva versión de Tomás Garza había aprendido que no podías huir de quién eras. Solo podías elegir cómo usarlo. Fernanda corrió hacia la terraza, sonrojada y sin aliento. Papi, ¿viste? Casi lo logró. Lo vi. Sigue intentándolo. Te estás acercando. Ella corrió de regreso a practicar y Tomás sonrió. Esta era la victoria. No el final satisfactorio de un malandro esposado, sino el triunfo silencioso de una hija que se sentía lo suficientemente segura como para practicar volteretas en su propio jardín. Era suficiente. Era todo. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría escuchar sus pensamientos en los comentarios a continuación. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa mucho para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en la pantalla. Y los veré allí.